Bueno, muy buenos días a todos. Hoy, en el último miércoles del bloque de pediatría, la doctora María Garcés, residente de segundo año, asesorada por la doctora Viviana Tabima, anestesióloga del Pablo Tobón Uribe, a quien agradezco mucho siempre su asesoría y su vinculación con el posgrado, nos van a hablar de un tema muy importante que es la sedación en el paciente pediátrico, una línea delgada. Yo creo que María estuvo muy entusiasmada preparando ese tema, así que esperamos pues que saquemos conclusiones muy importantes de él. Gracias a los que se conectan siempre. Gracias a la doctora Viviana. Adelante, María. Bueno, empezamos entonces con este tema. Les recuerdo, dejé un link en el chat donde pues pueden acceder para que hagamos una encuesta de unas preguntitas que se pueden ir desarrollando y las vamos a ir resolviendo pues como durante la charla con todo lo que vamos a conversar. Yo traigo para hoy el tema de sedación en el paciente pediátrico y pues bueno, espero que aprendamos mucho. Los objetivos que traigo para hoy, hablar un poco como de todas las generalidades, cuáles son los objetivos que busco cuando voy a dar un paciente sedación, qué requisitos debo cumplir y diferentes medicamentos, opciones que tenemos y qué pacientes, qué procedimientos son a los que nos pueden pues como solicitar el acompañamiento de anestesiología. Además, las complicaciones pues, que se pueden presentar con eso. Entonces, empezando, este tema es bien importante y lo traemos hoy pues para acá, lo traemos acá para conversarlo, porque la anestesia pues fuera de quirófano viene aumentando. Esto es claro y los reportes a través de los años son el crecimiento pues de todos los procedimientos y pues estudios que se hacen por fuera del quirófano con los años pues han ido aumentando significativamente. Incluso pues hay registros que en el caso de los pacientes pediátricos se dice que hay hospitales que incluso el 25% como de los pacientes o de su grupo de pediatría están programados o son pues como asignados pues como a procedimientos o a esto que ellos determinan como LORA, que son como todos estos procedimientos fuera de quirófano. Adicionalmente es importante que todo lo que se hace fuera del quirófano involucra en su gran mayoría procedimientos, estudios y pacientes que son de alta complejidad y además es un área donde va a requerir un alto recambio de pacientes, donde se necesita que se mueva rápido, entonces que seamos pues como muy eficientes. Adicional, vienen pues una cantidad de retos, de limitaciones pues que tenemos que asumir dado por su ubicación lejana, por ser un entorno diferente al que nosotros estamos acostumbrados dentro del quirófano, la experiencia del personal que trabaja con nosotros, muchas veces los equipos que están allí están como los más viejitos o de pronto son cosas con las que no tenemos mucho contacto, entonces pues, como que son un montón de dificultades, son lugares estrechos a los que nos tenemos pues como que atener y a los que pues como que nos vemos retados. Adicionalmente, entonces acá pues como que lo que les traigo es este reporte del Wake Up Safe, que es como un grupo del grupo de anestesiología pediátrica de Estados Unidos, y lo que ellos hacen es que tienen un reporte, pues el último reporte es de 5 años atrás, donde se reportan los eventos adversos relacionados con la anestesia en los niños, en general que se les dio anestesia. De ese reporte están 612 casos, y el top o el orden pues como de las complicaciones asociadas a estos eventos fueron los errores con medicamentos ocupando un 32% pues como de las causas, de ahí los eventos respiratorios con un 24% y los eventos pues como de cardiovasculares que terminaron en paro cardíaco fueron tan altos como el 18.5%. Y aún más importante es que de todos estos registros se ha encontrado que hasta el 85% de todos estos eventos graves que se dieron eran prevenibles en un 85%, entonces esto es bien importante. Además está esta pues como la Sociedad de Sedación para Pacientes Pediátricos, que lo que se encarga pues o lo que trae un reporte de como de todos los pacientes que se llevaron pues como a sedación en un registro de 19 instituciones. Y en el último reporte del 2021 lo que se encontró es que había mayor probabilidad con un OR 1.3 de que se dieran mayores complicaciones en el área fuera de quirófano que en el quirófano. Entonces, esto es relevante para nosotros. Lo que ellos encontraron era que en estas ubicaciones de radioterapia y radiología fueron como los lugares donde más pudieron haber tenido complicaciones asociadas y lo mismo, respiratorios, cardiovasculares y relacionadas a medicamentos. Aún así es muy importante, vieron que había una importante pues como número de complicaciones en el traslado de esos pacientes a su área donde se iban a recuperar, ya que pues eran lugares muy lejanos,
donde tenían que pasar pues como varios como pisos y diferentes lugares para poder llegar a esto. Y adicionalmente, si nos fijamos o nos vamos a los ASA Closed Claims, que sabemos pues como todo este registro tan grande e importante, sabemos que las reclamaciones en el área de fuera de quirófano fueron mayor que en en el área de quirófano. Y la tabla que les traigo acá del mismo reporte es donde les muestro que dentro de los registros, que aquellos donde se incluyeron los menores de 16 años, que es la población de la que venimos a hablar, pues también tienen unos números bien importantes pues como de reclamación. Bueno, es muy importante cuando hablamos de la sedación en el paciente pediátrico que nos remitamos como es a todo el ámbito y todo lo relacionado con la seguridad. Y todo esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y es que con el fin de administrar una sedación que sea segura, que sea pues como efectiva, se tienen que cumplir como unos requisitos que se han determinado por la Joint Commission y diferentes asociaciones y que ya luego estos se incorporan a las diferentes pues de cada lugar. Nosotros tenemos las que también se rigen pues por esto, que es para nosotros la SCARE, y es donde están estipulados y donde se describen todos los estándares de cuidado y de seguridad que se deben cumplir para que se pueda llevar a cabo esto. Y es que, aunque se cualquier tipo como de asistencia, de sedación o de acompañamiento por nosotros, sea lo que sea o el grado de nivel de complejidad, debe cumplir con todo esto, sean las salas de procedimiento, documentación, la monitoría debe ser completamente, pues debe ser completa, igual al quirófano, lo mismo el personal debe estar completo, debe estar pues como capacitado para esto, debemos tener iguales condiciones de valoración preanestésica, de consentimientos firmados, donde se deben, y es una práctica segura y lo debemos cumplir, donde se deben hacer las pausas, las listas de chequeo y demás, y todo lo relacionado con el alta. Entonces, cuando nos vamos a monitoría, ¿qué debemos de tener en cuenta cuando a estos pacientes les vamos a dar sedación? Que siempre debemos de estar vigilando en qué nivel de conciencia se encuentran. Respecto a su ventilación y oxigenación, cómo es la mecánica y cómo es la parte respiratoria de ellos, los signos clínicos y adicionalmente, mientras sea posible y podamos disponer de capnografía, usarla, pues porque va a ser como de nuestros más valiosos ayudas que podamos obtener en este momento. Claramente la pulsoximetría y la parte de la hemodinamia con el uso pues, de medición de la presión arterial no invasiva con unos manguitos que sean adecuados para nuestra población y donde también podemos hacer uso y debemos hacer uso del cardioscopio común. Adicionalmente, debemos tener unos intervalos regulares de evaluación, no es como solamente cuando empezamos y ya después al final, sino como una evaluación estricta, constante en diferentes momentos. Y algo que debe quedar muy claro de una vez es que si yo no tengo una adecuada monitoría, no hay sedación. Debemos contar con la misma monitoría exacta como se presente fuera a cualquier procedimiento quirúrgico grande en sala de quirófano. Es completamente igual. Que la gran mayoría de complicaciones, si se van pues como a los registros y a la profundidad de la cosa de esto, se pudieron haber evitado si teníamos cosas tan básicas como la monitorización donde detectábamos con tiempo pues como las complicaciones. Aquí les traigo otra vez pues como el código QR, donde para los que no se hayan metido a la encuesta pueden escanearlo con esta imagen, donde hay unas preguntitas que desarrollé para que las conversáramos y para que fuéramos resolviendo durante la charla. Lo importante que pues ahí van a encontrar y no hay como una respuesta exacta, no hay una respuesta que sea única, pues esa es como la idea, que reflexionemos de que hay varias posibilidades y lo importante es que nosotros sepamos pues como valorar todo el contexto para poder como dar una adecuada pues como se hace. Bueno, cuando nos vamos a las recomendaciones de las guías, entonces el oxígeno suplementario es una de las medidas y una de las recomendaciones, tanto en las guías americanas y como en las guías canadienses, como obligatorias, donde se dice que el oxígeno suplementario siempre debe estar desde el inicio. No esperar a que el paciente se me sature, no esperar pues como que el paciente que tenga pues una patología grande, sino que pues esto claramente se ha demostrado que tiene mejores desenlaces. Entonces desde el principio empezamos con oxígeno. Además les traigo por aquí esta diapositiva con el fin de que rápidamente pues tengamos y volvamos a revalorar como los cambios fisiológicos y anatómicos que van a tener los pacientes pediátricos pues en sus diferentes etapas, que van a hacer que tengan diferentes características a los adultos y que les favorezcan a que tengan pues como digamos que características que nos pueden jugar en contra para el manejo de la vía aérea y para su ventilación. Y esto es que sabemos que estos pacientes pues tienen una parte, pues como el tamaño de su lengua va a ser como mayor en relación a su orofaringe y esto va a favorecer a que los pacientes se nos obstruyan fácilmente.
Adicionalmente, la parte, pues, o su epiglotis va a ser un poco más elevada, va a tener una disposición que describen que va a ser como un omega. Esta va a estar, pues, como más hacia superior y también, pues, va a tener una laringe que va a estar, pues, como ascendida y que a medida que estos niños van creciendo, esta va a ir descendiendo. Adicionalmente, todos estos tejidos alrededor de la laringe y la orofaringe van a ser mucho más flexibles, entonces cualquier tracción van a hacer que tengamos pues como una distorsión de todo esto cuando los vayamos a abordar y van a ser fácilmente colapsados. Adicionalmente sabemos que por su mecánica ventilatoria, por sus características adicionales, diferentes pues como puntos a tener en cuenta, hay que saber que ellos, su capacidad funcional residual, su reserva como tal va a ser mucho menor a la que tienen los adultos y esta va a ir aumentando pues a medida que van creciendo. Entonces esto lo que va a hacer es que los pacientes vayan a ser mucho más sensibles a la apnea como tal y tengamos menos tiempo el que tenemos digamos que con un paciente adulto. Y esto sumado que si es un paciente que pues, tiene alguna patología respiratoria, alguna patología cardiovascular que me limite aún más eso, pues va a dificultar aún más las cosas. La resistencia también es algo importante, sabemos que en ellos, pues en general, cualquier cambio en el radio de los diferentes, pues como niveles de, las vías, de la vía aérea superior principalmente, va a aumentar significativamente la resistencia y también por sus características de un occipucio que va a ser prominente en relación pues como a su cuerpo, lo que va a favorecer es que solamente ellos cuando están en decúbito supino se me colapsen más. Entonces, cuando yo voy a dar una sedación, tengo que pensar cuáles son los objetivos que le quiero o qué es lo que estoy buscando con estos pacientes. Entonces, siempre asegurar que el paciente esté como lo más seguro, prevenir y estar pues como lo más atento y adelantarme y gestionar el riesgo. Finalmente, lo que estamos buscando es controlar o minimizar a lo que podamos esa ansiedad de estos pacientes, su desconfort o el dolor que les pueda generar. Adicionalmente, queremos evitar una mala experiencia y todo lo que se viene de esta parte posterior con ellos. En muchas ocasiones queremos dar inmovilidad y es requerido para el examen, por ejemplo. Adicionalmente, queremos que tenga estabilidad respiratoria, cardiovascular y autonómica, donde tengamos un estricto control de esto, y que al final del procedimiento y cuando termine, estos niños puedan volver a su estado basal posterior a la sedación, que ellos vuelvan a su estado basal tanto hemodinámicamente, respiratoriamente y también pues como neurológicamente, que ingresen lo más parecido a cómo entrar. Y finalmente, pues también el objetivo de nosotros es, como hablamos ahora, que estos son lugares de alto recambio, donde tienen un flujo alto de pacientes, que seamos costo efectivos y que pues no dejemos a estos niños pues como eternidades en recuperación, sino que pues les podamos dar un alta que sea completamente segura y pues podamos tener como un servicio pues que sea eficiente. Ahora hablar de niveles de asedación, esto es muy importante. Y lo que les traigo con esto se relaciona mucho al nombre de mi charla, y es que esto todo el tiempo es un continuo, esto no es estático y no es una definición de que mi paciente yo le di esta sedación, sino que yo debo estar preparado a que mi paciente se mueva de un lado a otro, y de ahí la importancia de que seamos nosotros los que les demos la sedación a estos pacientes y acompañemos a estos pacientes, porque puede que mi propósito y mi objetivo sea darle una sedación moderada, profunda, pero yo tengo que saber que ese paciente en cualquier momento puede estar o entrar en un estado de anestesia general, o el paciente pues como que se puede despertar. Entonces yo tengo que saber que en cualquier momento puedo perder la vía aérea de este paciente, que lo voy a tener que asistir y demás. Entonces saber que siempre esto es un continuo y no es un estático. Entonces, los grupos, o como se describe, es yo puedo tener una sedación mínima de ansiolisis, donde pues, también puedo tener respuesta verbal del paciente, donde la ventilación y la vía aérea pues, no van a estar comprometidas y la parte cardiovascular va a estar generalmente muy bien. Una sedación moderada, donde ya requiero un estímulo táctil o hablarle un poco en un tono más alto para poder tener una respuesta. Generalmente la vía aérea y la ventilación no va a requerir pues, mayor intervención. La parte cardiovascular no está afectada, diferente a una sedación profunda, donde ya requiero un estímulo más fuerte, incluso pues un estímulo doloroso, o que sea pues como más fuerte para poder como lograr que este paciente pues como se me levante, donde requiero generalmente intervención de la vía aérea y de la ventilación, y esto quiere decir es como permeabilización o maniobras pues como donde les tengo que asistir, y en la parte cardiovascular ya se me puede empezar a ver comprometida. Y yo puedo terminar general, pues o puedo terminar también en un punto donde ya llego a un estado de anestesia general, donde el paciente, por más que lo estimule al
táctil, verbal, el paciente no tiene una respuesta, donde voy a tener que asistirlo, muchas veces su parte pues como de la ventilación, y generalmente pues se puede ver involucrada la parte cardiovascular. Entonces siempre es estar evaluando objetivamente en qué está el paciente, no es que solo se me movió, entonces le voy a poner un montón de propofol más, sino que tengo que evaluar un montón de cosas adicionales, en qué está pues como su parte de respuesta a los estímulos, cómo está respirando y demás, para mirarlo de una manera general. Luego debo preguntarme, bueno, me llaman para dar una sedación, entonces tengo que hacer un montón de preguntas. ¿Qué procedimiento es? Y todas las características del procedimiento en cuanto cuánto dura esto, qué estímulo y qué grado de estímulo es, o sea, si esto es muy doloroso, si no es doloroso, un momento, pues el dolor va a durar todo el procedimiento o solo es un pequeño pedazo del procedimiento. Si ellos, pues los que van a hacer el estudio o la intervención como tal, requieren algo en específico, como que les demos apnea, digamos que para un estudio de resonancia, o que requieren que estemos, que el paciente esté completamente quieto y por nada se me vaya a mover. Y obviamente, claramente, una evaluación completa de toda su historia. Entonces, acá adicionalmente, ¿qué tengo que evaluar? Entonces, ver en qué estado está pues, su examen físico, qué condiciones la que le hizo que este paciente llegara a este estudio o a este procedimiento, y pues cuál es ese diagnóstico actual. Entonces, esta tablita que les traigo acá es como para que miremos todas las cosas que no se nos pueden pasar y todo lo relacionado con el procedimiento que les hablaba. También, pues, como cuánto pesa claramente, quién va a acompañar a este paciente posteriormente, si va a tener un acompañamiento para las siguientes 24 horas, que hospitalizado, va a ir a ambulatorio, qué antecedentes o qué anestesia previa le han dado, si lo han dado antes, cómo le ha ido, en su familia si ha habido alguna complicación como hipertermia maligna, colinesterasas atípicas y demás, que esto pues, puede tener unas consecuencias graves y los tengo que tener en cuenta. Finalmente, pensar en un ayuno, hablar y preguntar explícitamente, porque sabemos que a veces pues, pueden no darle la importancia y si no preguntamos explícitamente no nos cuentan. Y un examen físico, pues que sea enfocado, pero pues no olvidarlo y es como obviamente hacer un énfasis que sea en la vía aérea, en la parte cardiopulmonar, en la parte neurológica y pues claramente en lo que le vayan a estudiar, en lo que le vayan a hacer, pues su patología que esté presentando, la vamos a evaluar. Muy importante si miramos para clínicos, que miremos imágenes actualizadas, o sea, que tengamos un contexto completo de toda la historia para saber qué tiene nuestro paciente y estar enterados. Obviamente un consentimiento que esté firmado y donde tengamos pues muy claros todos los riesgos y le expliquemos pues a sus acompañantes. Entonces, estos son unos requisitos o estos son como unas condiciones que me harían pensar que estos son unos pacientes que pueden tener un mayor riesgo y en los que yo debo pensar y analizar si es verdaderamente adecuado que yo le dé una sedación con ventilación espontánea, aunque le dé diferentes métodos como de FIO2, o si estos pacientes definitivamente se me van a beneficiar de que yo les dé anestesia general y les aborde su vía aérea con una máscara laringea o una intubación. Y se escribe que aquellos pacientes que sean ASA 3, ASA 4 e incluso pacientes ASA 2, pero que esté dado porque sean pacientes pues, obesos, que se pasen mayor de su percentil 95 para la edad, aquellos que sean muy pequeños, menos de un año, algunos describen que menos de 6 meses, también aquellos recién nacidos pretérmino, que tengan pacientes con compromiso ventilatorio, que tengan una infección respiratoria importante, severa en el momento, o pacientes que, pues, digamos, que están programados y tienen antecedente de un reflujo gastroesofágico severo, alguna condición gastrointestinal, pues que aumente el riesgo de broncoaspiración. Obviamente niños que tengan riesgo, que tengan antecedentes de apnea al recién nacido, obstructiva del sueño, o cualquier condición o patología asociada pues como a la parte muscular, los riesgos asociados también se describen, obviamente, estos que tienen masas mediastinales, malformaciones cardiovasculares con insuficiencia cardíaca, también malformaciones craneofaciales, algún síndrome o algo que me vaya a dificultar mi vía aérea. Y algo que está descrito por las mismas guías, pues como de vía aérea difícil, es que aquel paciente que tiene vía aérea difícil, pues no es un paciente candidato para sedación, es un paciente que sí o sí yo le debo asegurar su vía aérea. Adicionalmente, si es un paciente que anteriormente le han dado sedación, ha sido difícil, no ha logrado los objetivos o ha tenido pérdida de la vía aérea, es un paciente que debemos preguntarnos y decidir generalmente por una asegurar, pues como asegurar su vía aérea. Luego nos vamos como a la parte del ayuno. Y esta es una parte muy importante y es qué dicen las guías. Y lo que les traigo aquí son las recomendaciones. La primera que les traigo que son como las guías europeas
donde ellos cada vez se han bajado más en el tiempo, incluso para algunos pacientes sugieren que se podría tener un límite de líquidos claros para 1 hora, diferente a lo que hemos ya analizado con las guías americanas, que su recomendación sigue estando para líquidos claros 2 horas antes. ¿Y esto de dónde sale? ¿De dónde salen estas recomendaciones? Y es que cada vez el tiempo se ha disminuido más para el tiempo de ayuno con líquidos claros, es porque en diferentes estudios y trabajos, pues lo que han encontrado y lo que han visto es que el riesgo de broncoaspiración verdaderamente es muy bajo. Incluso se ha encontrado que es de un paciente, 1 por cada 14.000 casos, y ninguno pues de todos estos registros ha encontrado pues como una muerte relacionada a esto. Entonces ahí es donde ya empieza pues como a evaluarse el riesgo versus el beneficio, teniendo en cuenta que también unos ayunos prolongados van a ser más deleterio para los pacientes, tanto por los desenlaces pues como posteriores dado por deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, azoglicemia, sino que también pues, van a generar mayor malestar, ansiedad, desconfort, e incluso se habla que escalas de dolor pueden estar alteradas por estos ayunos tan prolongados. Eh, entonces, después de que ellos evalúan todos estos trabajos y miran que pues, el riesgo de broncoaspiración es bajo, es donde salen las recomendaciones y cada vez nos sugieren que nos bajemos en los tiempos pues, como de ayuno. Esto de 1 hora ha sido discutido, las guías europeas y canadienses son las que se quedan con este. Sin embargo, hacen la aclaración que son para pacientes que sean ASA 1 o ASA 2, pero que no tengan condiciones que retrasen el vaciamiento gástrico, llámese un reflujo gastroesofágico, algo que pues como que vengan con manejo con opioides o que sean diabéticos, que pues van a retrasar, ¿cierto? Adicionalmente, las recomendaciones para leche materna ya sabemos que vienen 4 horas, todo lo que no sea leche humana, llámese fórmula, llámese pues, como cualquier otro tipo de leche, y comidas ligeras 6 horas, y ya comidas que tengan carne, pues proteína, y que sean pues como con alto contenido de grasas, y deben de ser incluso más de 8 horas. Aquí les quería contar, pues porque muchas veces pues, decimos líquidos claros, pero los papás no nos entienden, o pues, ni les sabemos dar ejemplos. Entonces, líquidos claros, ¿qué quiere decir? Agua con azúcar es lo que escriben, bebidas eh, con electrolitos, llámese pues, Gatorade, también es posible, café, también está escrito, té, que sea té negro, té verde, que no tenga pues como restos, y también jugo, es posible sea artificial, o sea, jugo natural, pero que no tenga ni residuos ni pulpa de fruta como tal. ¿Qué volumen? Esto pues como que no está muy especificado en la literatura, sin embargo los trabajos que han hecho para dar las recomendaciones del ayuno en pediatría se basan en un volumen de 2 centímetros por kilo de volumen para los pacientes. Entonces esto es importante pues porque no es que se tomen una jarra ilimitada antes del procedimiento, ¿cierto? Bueno, adicionalmente, entonces cuando estamos hablando de que nos debemos preparar, de que debemos contar con un espacio que cuente con todo, y esto no es negociable, por acá hay una mnemotecnia que es como todo lo que nunca se nos debe pasar, que debemos tener sí o sí para cada paciente independientemente de lo que se nos programa. Succión, que esté funcionando, una fuente de oxígeno completa, confiable, que yo tenga diferentes dispositivos para administrarlo, todo lo de la vía aérea, todo, diferentes valvas, máscara laringia, diferentes tubos, todo esto, medicamentos tanto para la sedación como para crisis completos. Toda la parte de la monitoría no es un negocio, es obligatoria, y todo el equipo de carro de vía aérea difícil y de reanimación debe estar completo y disponible inmediatamente. Estos son unos medicamentos pues como de crisis que debemos tener en cuenta. Esta tablita pues como que la que les hice esta columna del medio con la ilusión es que las dosis pediátricas que tenemos en la primera columna, cómo podemos llegar a tenerlas en una dilución fácil y sencilla, de modo que en este momento que pues tenemos que pensar en un montón de cosas, pues las tengamos a la mano. Y es, por ejemplo, pues, el ejemplo que les traigo acá, por ejemplo, atropina. Sabemos que la dosis en crisis de 0.01, 0.02 miligramos por kilo. Entonces, si yo cojo pues, si yo cojo la ampolla y le hago una doble dilución hasta 10, o sea, una dilución hasta 10, saco 1 centímetro y vuelvo y la llevo hasta 10, ahí ya me va a quedar en una proporción 1:1. Entonces, yo ya sé que de ahí le puedo sacar 1 centímetro por kilogramo para ponerle de dosis. La otra forma que tengo acá, por ejemplo, es flumazenil, una sola dilución hasta 10, y ahí me va a quedar en relación 1:1, y también le vamos a poner. La succinilcolina, por ejemplo, que también la necesitemos en momento de crisis, un laringoespasmo que no ceda a otras maniobras,
Entonces, donde ya tenga que poner un relajante, también la idea es llevarlo a 1 centímetro de la ampolla viene de 10 centímetros, cogemos solo 1 centímetro de la ampolla y le hacemos doble dilución para que también nos quede en una relación 1 a 1 y así también podemos administrarla mucho más fácil. Adrenalina en caso de paro, sabemos que la podemos administrar cada 3 a 5 minutos, la atropina en caso de bradicardia, máximo 1 ampolla, la naloxona la podemos repetir cada 2 o 3 minutos, incluso debemos estar súper pendientes pues por su mecanismo de acción, sabemos cómo funciona, que su efecto se revierte y se termina rápidamente, entonces por eso tenemos que estar vigilando para estar repitiendo su dosis. Y lo mismo, tenemos que tener en cuenta que en flumazenil, pacientes que vienen con convulsiones, que vienen tratados, digamos, con benzodiazepinas, pues como de larga data, no lo deberíamos usar por el posible riesgo de que se me desencadenen crisis. Bueno, entonces el código QR que les traigo donde pueden escanear esta tablita por si la quieren tener guardada de pronto en el celular. Y cuando hablamos de los medicamentos para dar sedación, entonces empiezo por acá con el midazolam. Sabemos que es una benzodiazepina de acción corta, que es una agonista GABA-A, que estos medicamentos me dan, lo que voy a conseguir con el midazolam básicamente es dar ansiolisis, dar una amnesia que va a ser anterógrada y sedación. Me parece importante, pues muchas veces recordar, es importante que las benzodiazepinas no dan analgesia. Es un paciente que tiene un estímulo que le está generando dolor. La solución no es ponerle más midazolam o un agente hipnótico o ansiolítico, sino solucionar su dolor. Entonces, es importante, esto no da analgesia. Y sí, hay que tener en cuenta si aumenta el riesgo de presión respiratoria, de eventos respiratorios, y más si las dosis van en aumento y si tenemos en cuenta que se están sumando con otros medicamentos que sean también depresores, llámese propofol, llámese pues como fentanilo y demás. Tener en cuenta que su metabolismo es hepático y su eliminación es renal, entonces debemos tener en cuenta, digamos, que pacientes con reemplazo renal o pacientes que tengan pues como una patología severa de estas, los debemos ajustar. Esta es la tablita donde les tengo cuál es la dosis que pondríamos en bolo, sería de 0.05, 0.1 miligramos por kilo, y donde lo debemos ir titulando, donde tenemos un tiempo de inicio de acción de 1 a 3 minutos y su pico se va a dar más o menos al minuto 3 a 5. Esto es muy importante, esta tablita la traigo para que la recordemos, y es porque muchas veces lo que vemos, pues que queremos, pues como se pone, digamos que un midazolam y esperamos un efecto inmediato a los 30 segundos como si fuera un propofol y pues, tenemos que darle su tiempo de latencia, pues para no tener que ir aumentando erróneamente las dosis y que ya lleguemos a un punto donde no nos podamos devolver. Entonces es muy importante darle el tiempo, conversar como con el cirujano, con el que esté haciendo el procedimiento, que nos dé el tiempo, una espera para poder conseguir ese plano adecuado. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Depresión respiratoria, disforia, incluso podemos tener agitación paradójica, incoordinación, les puede dar hipo, visión borrosa. Y cuando se usa de manera intranasal, que también está descrito, pues puede ser altamente riesgoso. La parte de midazolam oral está descrita incluso pues como de premeditación en sedación. Y pues ya casos severos pues de intramuscular, pero digamos que no sería nuestro primer escenario pues como generar o darle una sedación de esta manera. Ya hablando pues como con ketamina, sabemos que es un antagonista de los receptores de NMDA en el sistema nervioso central, también funciona como un agonista en receptores de opioides. Y su función o que va a permitir es que va a haber una sedación que va a ser disociativa y también nos va a proporcionar analgesia. Es importante que este va a servir como un coadyuvante, este es un adyuvante, digamos que con unos mínimos efectos sobre depresión respiratoria. Sin embargo, pues hay que tener las consideraciones, los efectos que puede causar, es que puede dar alucinaciones, reacciones de emergencias, náuseas, vómito, aumento de secreciones. Entonces, por eso su importancia que tengamos esto en mente y que siempre lo relacionemos con otro agente, o pues lo que lo relacionemos con un agente hipnótico, llámese propofol, llámese dexmedetomidina, llámese midazolam, pues como por la incomodidad de todos estos síntomas en los pacientes, pues no les ponemos otra cosa. Entonces es muy importante como ayudante en procedimientos que generen dolor. Se puede dar incluso, pues está descrito intramuscular, vía oral como tal, muy importante o muy útil porque nos preserva los reflejos protectores de la vía aérea y la frecuencia respiratoria. Y lo otro es que está descrito, es que pues sabemos que la ketamina nos va a aumentar como esta respuesta adrenérgica, entonces los pacientes pueden cursar con leve aumento en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca.
Dentro de los efectos secundarios es muy importante esta cantidad de secreciones que nos puede dar, que los tengamos en cuenta porque pues, nos pueden aumentar el riesgo del laringoespasmo y demás, entonces que no se nos pase pues, el riesgo que podemos tener con esto. Su metabolito es proconvulsivante, entonces ojo en esos pacientes que tengan pues, lesión renal como tal, que pues, debemos tener en cuenta esto. Su dosis, el bolo es de 0.5 a 2 miligramos por kilo. Está descrito también en infusión, lo podemos poner de 10 a 50 microgramos por kilo minuto. El tiempo de inicio de acción va a ser más corto, 30 a 60 segundos, con un pico que va a estar también a los 3 a 5 minutos, entonces lo mismo, darle el tiempo adecuado. Su tiempo de efecto de 10 a 15 minutos, entonces puede que se nos termine el procedimiento rápidamente, digamos una endoscopia, y el paciente quede con estos efectos, digamos que ya en recuperación, entonces tener mucho cuidado. Y adicionalmente, pues venimos ya con el Propofol, agonista GABA, excelente medicamento de elección en múltiples procedimientos de sedación en estos pacientes que van a procedimientos por su rápido inicio de acción, su corta duración y pues la facilidad que tenemos para titularlos. Importante, yo sé que esto pues puede ser muy claro, pero pues es importante que esto no, el Propofol no nos produce en este contexto analgesia, entonces digamos que un procedimiento que genere dolor, pues mi objetivo no va a ser ¿aló? No va a ser fundirlo y llenarlo pues como de Propofol, pues si un procedimiento que genera estímulo doloroso, pues yo tengo que buscar es proporcionarle analgesia al paciente. Claramente este es un medicamento que es de uso exclusivo por nosotros, que lo sabemos manejar y sabemos a qué nos atenemos y cómo titularlo, entonces dado pacientes, digamos que sedación, no hemos permitido, pues, no se debe usar por otro personal. Además de los beneficios que tenemos con el Propofol, de sus propiedades antieméticas, su sensación de bienestar y el bajo costo también del Propofol, es una medida buena, pues, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Dentro de los efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta, la depresión respiratoria y cardiovascular, pues que es importante y va a estar dada por la cantidad y va a ser dosis dependiente, y además pues si va a haber sinergias, si lo sumo a otro medicamento que me proporcione esto también, pues como que va a aumentar. Se relaciona también con pérdida de reflejos protectores de la vía aérea, entonces pues tenerlo en cuenta claramente en estos pacientes, y pues el dolor en el sitio de aplicación que me puede generar, que también lo deben tener en cuenta. Entonces siempre titularlo cuidadosamente, y más cuando lo estemos usando, digamos, concomitante con otros, sea un opioide o sea pues como otros hipnóticos como tal, ¿cierto? La dosis que tenemos la sabemos de 0.5 o 2 miligramos por kilo. En infusión puedo manejar dosis tan variables y un rango tan grande como 50 hasta 200 microgramos por kilogramo minuto, donde la idea va a ser todo el tiempo titular desde la baja, va a titular siempre pues como de manera pues como escalonada. El tiempo de inicio de acción sabemos que es rápido, 30 segundos, su duración, tu tiempo de duración del efecto total, mientras vamos a tener pues, una depuración de hasta 5 o 15 minutos, sin embargo sabemos que lo vamos a tener que repetir. Sin embargo, digamos que si estamos solo con un medicamento que vamos a tener que repetir más o menos cada 3 minutos aproximadamente. Siempre titular la dosis, esto es muy importante, no empezar con la dosis más alta calculada y de una, pues porque ya devolvernos después de esto no va a ser posible. Aquí viene pues como la parte del ketofol, excelente combinación, una mezcla que está descrita y con grandes trabajos y estudios en niños, en niños también. La mezcla de ketamina más propofol, que tener en cuenta que sí va a ser un efecto sinérgico y aditivo. Tengo un beneficio muy grande, es que me va a disminuir los efectos adversos de cada medicamento por separado y voy a tener un menor tiempo de recuperación como tal. Entonces esto va a ser muy interesante porque pues voy a disminuir los efectos adversos de solo Propofol, que es pérdida de la vía aérea, apnea y demás, y también pues voy a disminuir esos efectos adversos molestos de la ketamina por sí sola, donde con ese efecto hipnótico del Propofol pues voy a poder como balancear o compensar esto de una manera adecuada. ¿Cómo se prepara esto? Hay un montón, pues usted en verdad descrito, usted lo puede preparar en relación 1 a 1, en relación 1 de ketamina por 2 de Propofol, 1 de ketamina por 3 de Propofol, que incluso es como de la que se ha encontrado que en paciente pediátrico es como la mejor, se encuentra como mayor satisfacción tanto para los que hacen el procedimiento como
para la satisfacción y el desenlace del paciente, o incluso pues podría dar 2:1 ketamina propofol, pero siempre esta dosis que vamos a escoger, esto pues, obviamente no es una receta, va a estar dado, es como qué necesidad tiene el paciente, qué tanta analgesia versus hipnosis necesito. Entonces, de acuerdo a esto, voy a balancear cuáles son mis necesidades. Entonces, si lo hago en una dilución de 1:1, ¿cómo sería? Es un ejemplo, pues como para que lo tengamos claro. Ketamina 1 centímetro y propofol cojo 5 centímetros y lo completo o lo llevo hasta 10,4 centímetros de solución salina. Entonces me quedaría que cada centímetro voy a tener 5 miligramos por centímetro de ketamina y 5 miligramos por centímetro de propofol. Entonces ahí vamos a tener esta relación 1:1. La que les decía que es la relación 1:3 es una de las que está escrita que tiene pues como mejor desenlace o es como de las que más, pues como que sí, que es como de las que tienen como la que más gusta. Y es que ketamina tengamos una concentración de 2,5 miligramos por cada centímetro con propofol 7,5 miligramos por cada centímetro. ¿Esto cómo lo preparamos? Nada, muy fácil. Medio centímetro de ketamina, que son 25 miligramos, con 7,5 centímetros de propofol y lo terminamos de completar hasta 10 con 2 centímetros y así me va a quedar con esta relación. ¿Y yo cómo lo pongo o cómo le calculo? La dosis inicial de este lo ponemos de 0,1 mililitros por kilogramo y de acuerdo, o más o menos cada 2 minutos, puedo repetir la mitad de esta dosis, o sea, 0,05 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, todo el tiempo titular esto y no empezar con la dosis más alta inmediatamente pues, para después bajar. Tiempo de inicio de acción 30-90 segundos y una duración de su efecto más o menos de 5 minutos. Entonces, desde ahí el tiempo para titular. Que es muy bueno o que va a servir mucho en pacientes, procedimientos que van a ser dolorosos, que no sean muy prolongados por el hecho de que tengo que estar titulándolo pues, cada este tiempo. Entonces, digamos que procedimientos cortos, que duren 20 minutos. Muy bueno porque tengo menor proporción de eventos adversos y el compromiso de la vía aérea pues va a depender totalmente de la proporción y de la cantidad de propofol que le demos. Esto se ha estudiado, como les digo, hay una cantidad de trabajos de la seguridad, de la eficacia, de diferentes intervenciones, cómo se ha usado el ketofol en los niños como tal. Y lo que se ha encontrado, esto es una revisión muy grande, una revisión sistemática, metaanálisis, donde se evaluó pues como la seguridad como tal de ketofol. ¿Y qué se ha encontrado? Aunque no hay una evidencia que sea muy fuerte, pues sí se ha encontrado que esta combinación tiene ligera o una pequeña reducción en los eventos adversos de hipotensión, de bradicardia y apnea, y tiene un ligero aumento en el riesgo de hipertensión, taquicardia o eventos respiratorios dado por todo su laringoespasmo por los efectos de la ketamina. Adicionalmente, la proporción, ya sabemos que la proporción que tengamos de propofol ketamina me va a determinar qué tanto me van a hacer estos pacientes de saturación como tal, por grado pues, de propofol. Y aquí la idea de esta tabla, lo único que les quiero mostrar es que esta revisión sistemática, si miramos todos los estudios y todos los trabajos que han hecho con el ketofol, todavía la evidencia sigue siendo muy baja, o es como evidencia moderada o baja, donde todavía no tenemos muy claro y se debe seguir estudiando como esa farmacocinética como tal de esta combinación y más en pediatría. Pero lo que se ha encontrado y es que es una buena opción, pero que vemos pues como igual cuidado. Con el fentanilo, agonista opioide de alta potencia, tenemos que tener en cuenta que excelente opción pues como procedimientos dolorosos, moderados, severos, y evitarlo pues indicamos que en pacientes con alto riesgo de apnea posterior al procedimiento. Sabemos que los efectos secundarios van a ser de depresión respiratoria, bradicardia, o incluso si lo ponemos muy rápido, pues como dosis altas, puede dar pues como rigidez la pared torácica. Dosis 1-2 microgramos por kilo, y el tiempo de inicio de acción también darle su tiempo, 2 a 3 minutos. ¿Listo? Con la dexmedetomidina, un agonista de receptores alfa-2 del sistema nervioso central, sedante, hipnótico, analgésico. Aquí tengo las dosis pues como de la infusión como tal. Incluso está escrito de manera intranasal, intramuscular, y se ha hablado de mucho pues, de manera intranasal en pediatría. El tiempo de inicio de acción y toda su duración de efecto es lo que nos va de pronto a limitar mucho en este contexto, pues porque sabemos que su inicio de acción va a ser muy demorado y luego de que suspendamos o terminemos el tiempo para depuración y para finalización de su efecto va a ser muy prolongado. Entonces, a pesar de que se ha descrito que es una alternativa de dexmedetomidina, ketamina o el Ketodex, que va a mejorar la calidad de la analgesia, que va a reducir los efectos adversos de la ketamina, pues
hay que tener en cuenta que por su riesgo de hipotensión, bradicardia y por su recuperación como tan tardía, pues, como que puede ser como como que no va a ser como una de nuestras primeras opciones en muchos pacientes. Con el Sobrane, importante hipnosis, amnesia, analgesia, inmovilidad. Sabemos que pues, el Sobrane, dependiendo de la dosis, voy a conseguir todo esto y puedo conseguir una sedación moderada o profunda. ¿Qué puedo hacer o qué tengo de ventaja? Que yo lo puedo usar a través de una cánula nasal, que lo puedo usar a través de una máscara facial y lo puedo mantener una ventilación espontánea incluso, pues una máscara laminada que también esté en ventilación espontánea. No es irritante, con sus dosis bajas el riesgo de que me haga depresión cardiovascular, que es lo que voy a tener en cuenta con los niños, es más baja, pues, o esta como tal se me va a aumentar si tengo una MAC mayor a 1. Entonces, mientras las tenga en una MAC recomendada de 0.3, 0.5, pues estos riesgos van a disminuir. Entonces, digamos que muy buena instalación en procedimientos quirúrgicos, digamos un paciente que yo lo tengo con técnica neuroaxial o regional, en fuera de quirófano, en resonancia, en TAC, incluso pues como que va a ser muy buena opción. ¿Qué hay que tener en cuenta? El tiempo de inicio de acción va a ser corto, me va a generar unas muy buenas condiciones durante todo el mantenimiento de la sedación, voy a alcanzar un muy buen plano adecuado y voy a mantener como de acuerdo en la concentración, voy a tener un drive respiratorio pues conservado. Mínimas complicaciones respiratorias y hemodinámicas siempre lo tenga concentraciones bajas. Sin embargo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y es que pues yo no voy a tener una medición muy confiable de la MAC pues, como tal, y si no tengo pues en un paciente si lo tengo con una máscara facial o con una cánula nasal, pues no va a tener esta medición muy confiable. Y lo otro es que va a ser altamente contaminante si lo tengo con una de estas medidas. Entonces, como de las ventajas que tendríamos con la sedación con CO2. ¿En quién pienso de pronto con ellos? Una anestesia general y vía aérea asegurada, pacientes que tengan ciertas comorbilidades como, tan graves como una enfermedad cardíaca, anormalidades de la vía aérea o estudios ya muy prolongados o que necesiten apnea, llámese una resonancia cardíaca o de tórax, abdomen, donde necesito que para el estudio como tal hagan apnea, pues si sabemos que esto pues, no va a ser posible, no nos van a colaborar y pues no va a ser posible. Entonces, esto es donde se piensa que va a ser una muy buena técnica, donde tengo al paciente con anestesia general y los mantengo con sevoflurane. Factores de riesgo para que se me compliquen, claramente, pues pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, más enfermos, pues ¿cómo lo uso? Si voy a usarlo con máscara facial, un flujo de 4, con un vaporizador que lo pongo a 4,6, o con una canulita de oxígeno a 2 litros por minuto y pongo el dial del vaporizador al 2%. El objetivo es tener un MAC aproximado de 0.3, 0.5 y de acuerdo a la edad del paciente yo me puedo guiar por el expirado de ese Sobrane dependiendo pues como la edad de mi paciente. El inicio de acción, si digamos que estoy con esta medida que les muestro acá de máscara facial, 2 minutos más o menos, diferente a la canulita que sí la tengo que poner con más tiempo, 10 minutos. Después de que yo cierro y termino, sabemos que esto sale, pues o termina muy rápido, su efecto en 5 o 10 minutos yo ya voy a tener como recuperación de paciente, entonces es muy buena opción. Por acá el remifentanilo, la dosis de 0.05 a 0.1 microgramos kilominuto, donde la voy a ir titulando de acuerdo a las necesidades, donde la puedo juntar con otros hipnóticos, donde voy a alcanzar como los requerimientos adecuados. Excelente porque pues sabemos que por su vida media sensible al contexto pues, va a ser como un opioide titulable o predecible como tal, entonces pues voy a tener como una recuperación rápida y lo puedo ir titulando fácilmente. ¿Qué puede pasar? Eventos adversos de presión respiratoria, bradicardia, hipotensión, y esto va a estar más relacionado entre más pequeños sean los niños y cuando uso unas dosis muy altas que están descritas, pues superiores a esta que les traigo por acá. Adicionalmente, unos tips o unas cosas aquí muy grandes con los procedimientos, pensar o cosas que tenemos que tener en cuenta. En radiología, pacientes que van a TAC, resonancia, el tiempo va a ser muy variable, pueden ser incluso unas tomografías de minutos a resonancias que van a durar horas. Entonces, siempre saber esto porque esto va a determinar nuestro plan. Saber que en estos estudios no hay dolor, si son incómodos, son pues, como generan ansiedad, demás, pero pues no duelen como tal. Entonces, pues no tenemos que tener, digamos, que un opioide como tal. Necesito inmovilidad, necesito ansiolisis y saber en qué estudios son los que necesitan apnea. Esto va a ser muy importante. Opciones, propofol excelente, dexmedetomidina, digamos que en casos prolongados va a ser muy buena opción. Está escrito midazolam y lo que hablamos de los gases anestésicos. ¿Cómo lo puedo hacer?
cánula nasal, máscara laringea, tubo orotraqueal, máscara facial. Hay una cantidad de opciones y por eso desde ahora que hablamos en ese quiz, pues en esas preguntitas que les dije al principio, no hay opción correcta. Son diferentes formas que podemos llegar al mismo nivel mientras tengamos en cuenta cuáles son las consideraciones para cada examen. Resonancia, acá les traigo con este link como los requerimientos o como las condiciones que tengo que tener en cuenta de dispositivos y demás para el resonador, porque esto tiene unos puntos claves. Y saber que pacientes que van a resonancia muchas veces pueden ser muy enfermos o les están sospechando malformaciones cardíacas, vasculares, síndromes, retrasos del desarrollo, enfermedades neurológicas y demás. Entonces, saber que estos pacientes pueden ser muy enfermos y no los podemos como menospreciar. En intervencionismo, cada vez a estos pacientes fuera de quirófano y de intervencionismo se están llevando pacientes muy enfermos, que son más enfermos de lo que podrían llegar a quirófano, porque se supone que son pacientes que por lo enfermos o por sus patologías no son candidatos a cirugía, pero los llevan a intervencionismo. Entonces, saber que son pacientes o tanto pacientes como procedimientos de alta complejidad pueden ser desde inserción de catéter venoso central, como biopsias, drenaje de abscesos profundos, punción lumbar que fue difícil, entonces las llevan a que se los hagan con fluoroscopia, angiografía, embolización, escleroterapia, radioterapia. Entonces una cantidad de procedimientos que debemos conocer y saber cómo funciona y entenderlos para poder dar la sedación adecuada. ¿Qué posición quiere? Muchas veces radioterapia y demás necesitan posición en pro, unas posiciones muy exactas que me van a limitar como mi abordaje. También en mi intervencionismo me pueden pedir apnea, inmovilidad, hipnosis y saber cuáles van a requerir dolor, van a tener dolor y van a requerir analgesia y saber qué tan fuerte va a ser este estímulo y qué tan prolongado. Opciones, una cantidad. Como les digo, esto no es una receta ni para que nos aprendamos como este examen va con este procedimiento va con esto, una cantidad de opciones mientras cubramos las necesidades. En sala de procedimientos, por ejemplo, para endoscopia, sabemos que esto va a ser un estímulo muy alto que tiene riesgo de compromiso de la vía aérea por laringoespasmo, broncoespasmo. Entonces, siempre como considerar esto y considerar incluso intubación en aquellos pequeños, menores de 10 años. Muy buena la topicación y es una excelente alternativa, digamos, que para disminuir ese estímulo y las diferentes opciones que podemos tener. Adicionalmente, con la broncoscopia también es un procedimiento que genera una alta estimulación y no les pueden llevar a niños tan pequeños para esto. Entonces, para la broncoscopia lo ideal es tener una intubación, una máscara laringea, siempre evaluando que el broncoscopio, el fibrobroncoscopio sí les pase por la distancia, el diámetro de esto. Entonces, tú se debe evaluar y tener en cuenta que también hay máscaras faciales donde nos permiten el paso de esto. La topicación es esencial y obligatoria para que te disminuya el estímulo como tal y la anestesia la anestesia intravenosa va a ser el gold estándar para estos pacientes. Aumenta el riesgo de que hagan laringoespasmo y broncoespasmo claramente porque están en la vía aérea estimulando y tenemos diferentes como alternativas para lograr este plan. Digamos que la punción lumbar y la estructura de médula ósea van a ser procedimientos que son muy cortos, pero que son dolorosos. Entonces necesito como tener en cuenta que les necesito dar sedación y analgesia y un periodo muy corto. Tener en cuenta que hay diferentes alternativas para el registro de la sedación importante, esto no se negocia, hay que tenerlo completo y esto va a ser de gran ayuda porque hay niños que van a ir a estudios y a exámenes e intervenciones de manera seguida. Entonces, si yo me fijo y tengo el registro de cómo le fue en el anterior, pues lo más indicado va a ser, mientras sea posible, llevar el mismo plan con el que le fue bien. Recuperación y al alta, esto es como un esquema que les traigo donde debemos estar evaluando luego de que llevamos a estos niños a recuperación constantemente, no es dejarlos solos y dejarlos a la deriva, vigilar los signos vitales, que se queden vigilando pues, su vía aérea, descartar eventos secundarios por los medicamentos que usamos, registrar todas las cosas que sí requieren un rescate de la vía aérea. Siempre un niño para irse y para darle el alta de esta sala de procedimientos debe tener su nivel de conciencia igual a como entró. Su estado neurológico igual a como entró. Lo mismo con su vía aérea y su función cardiovascular igual a como entrar. Los signos vitales normales para su edad, que estén hidratados, que tengan dolor controlado, que no tengan náuseas, vómitos, no los podemos mandar si no tenemos control. Y siempre una alta segura donde usamos escalas que están validadas como la Aldrete, donde tengamos un nivel que esté mayor de 9. Complicaciones, todo lo relacionado a la vía aérea, depresión, obstrucción, dado por laringoespasmo, broncoespasmo, obstrucción de la vía aérea. Con la depresión respiratoria, dado cuando usamos medicamentos y su sinergismo y se suman todo esto, entonces
Inicialmente estimulamos, permeabilizamos la vía aérea. Si esto ya no es posible y persiste, ya lo que hacemos pues, es aumentar la FiO2 e incluso ventilación con presión positiva, y podemos terminar incluso en con la obstrucción anatómica. Aquí vuelvo a lo importante que hablábamos ahora, es que si yo permeabilizo y le pongo el rollito a aquellos menores de 2 años interescapular o a los mayores de 2 años que nos cubra entre hombros y también en el occipucio, voy a tener una permeabilización adecuada de la vía aérea y voy a disminuir estas complicaciones, ¿cierto? Ten en cuenta que la broncoaspiración y la emesis también se me pueden presentar y las tengo que por eso estar muy preparada. Laringoespasmo, entonces los riesgos o es una de las complicaciones prevalentes que pueden pasar, entonces aumentar FiO2, los ventilamos con presión positiva, los estimulamos y hacemos maniobra de Larson, los profundizamos más y si ya no nos sale con todas estas medidas, de ahí la indicación de relajo. En broncoespasmo lo mismo, pues como tener en cuenta las medidas que tenemos de aumentar FiO2, betaconistas inhalados, y un paciente que tenga antecedente de vía aérea difícil, predicha, que no lo pudieron intubar, les dificultó, tuvieron que hacer varios rescates y demás, un paciente que no va a ir a sedación, un paciente que va con vía aérea asegurada de una vez y que no nos vamos a exponer a y lo vamos a hacer en un lugar, en un quirófano donde tengamos a nuestros compañeros y tengamos biolaringo, fibro, tengamos todas las opciones. Diferente a un paciente que tiene vía aérea difícil, no anticipada. Entonces, de ahí la importancia de que lo hagamos rescate y tengamos todas nuestras para poder rescatar. Complicaciones cardiovasculares, todo lo relacionado con el ritmo, con pacientes que me hagan hipotensión, inestabilidad hemodinámica, pacientes que me hagan anafilaxia, reacciones alérgicas, incluso paro cardíaco, donde tenemos que tener todo el protocolo de pediatría para esto. ¿En quiénes los hospitalizo después de una sedación? Está escrito que aquellos pequeños, o sea, niños que nacidos pretérmino, que todavía no hayan cumplido las 45 semanas de vida, o aquellos que sí nacieron a término, pero no hayan cumplido las 55 semanas de vida. Generalmente aquellos que se le hicieron intervenciones de emergencia, o claramente en los que tuvieron complicaciones mayores, o que no se les ha podido controlar su dolor, sus náuseas y vómitos. Como conclusión, después de todo esto, les traigo es que la magia y el éxito de lograr estos procedimientos y la sedación es que nos preparemos y que tengamos siempre un plan para cada paciente. Esto no es una receta, esto no es esto igual a esto y para todo el mundo lo mismo, no. Es como diseñar un plan, esto es todo un reto, tengo que saber qué requiere el procedimiento, qué tiene mi paciente y de acuerdo a esto yo voy a tomar mis decisiones. ¿Cierto? Siempre de titular la dosis respuesta, darles el tiempo de latencia y el tiempo de inicio de acción para no estar sumando y sumando y sumando, porque devolvernos no va a ser posible. Y nunca subestimar un procedimiento bajo sedación, que porque es una sedación pequeña, que porque esto es una cosa muy pequeña que no es de cirugía. Siempre estar muy pendiente y no subestimar ni los procedimientos ni a los pacientes. La importancia, y aquí radica la importancia de que la sedación sea por nosotros, es que hay la importancia de que nos preparemos, de que los evaluemos, que tengamos muy buena gestión del riesgo de estos pacientes. Y ya, eso es todo lo que les traía para hoy. Espero les haya gustado. Quedo atenta a comentarios, preguntas. Miren esto tan variable, que ponemos del niño que tiene 7 años, que va para un TAC de abdomen, que tiene una enfermedad diarreica crónica, el resto está normal, el examen físico normal, entonces, ¿cuál sería el plan? Miren la cantidad de variación, pues todos respondimos súper diferente, todos una cantidad de opciones, porque como vimos ahora no hay respuesta correcta, usted lo puede hacer de muchas formas, siempre y cuando tenga que tener en cuenta, pues, o tenga en cuenta, pues, como los requerimientos o las necesidades. Por ejemplo, en abdomen piden apnea, entonces eso es importante, que no podemos tener un niño que no nos va a colaborar de 7 años, sino que nosotros tenemos que controlar esa apnea, de ahí pues que lo tengamos profundo o con anestesia. Entonces, ¿y cómo podemos hacer eso? Con muchas formas, una máscara intubándolo, una máscara facial, una máscara laringea. Entonces, son como muchas las opciones. El niño que tiene 13 años, que tiene una neumonía complicada, está programado para una fibro, con lavado, el examen físico está bien, dentro de todos sus signos vitales están buenos, saturando 90 con cánula 3 litros. Entonces, ¿cuál sería el plan? Entonces, aquí casi todos se fueron por máscara laringea con propofol y ketamina. A mí me gusta esa respuesta, yo creo que yo también puse la misma, pero todas son, pues son variables. Intubación Seborane, máscara laringea Seborane, Propofentanil también muy buena opción, ninguna. Dentro de las
Fibro, dentro de cuando uno estudia ese tema, el gold estándar siempre va a ser intravenoso, porque con gases va a haber mucha fuga, no vamos a tener una buena monitorización, nos contaminamos, no le llega adecuado, se fuga todo, entonces como que es como la recomendación. Y máscara laringia sobre todo mientras sea posible, porque ellos muchas veces quieren ver como la glotis, entonces pues si es posible, si no, tuvo muy buenos. ¿Cuánto tiempo de ayuno? Un niño tiene 5 años, tiene una leucemia mieloide aguda en remisión, ingresa por un aspirado de médula ósea. Procedimientos a las 7 de la mañana. ¿Cuánto le vamos a decir que líquidos claros? Entonces, líquidos claros 2 horas, líquidos claros 1 hora. De acuerdo, estas de 1 hora son de las guías europeas y canadienses, sin embargo, la ASA todavía se queda con 2 horas. No hay, ellos todavía dicen que no ven beneficio en bajarse a 1 hora. Entonces, tener en cuenta, porque muchas veces llegan esos niños con ayuno de 12 horas, recomendaciones ahí, y también que sean pacientes que no tengan factores de riesgo para broncoaspiración o pues, o que tengan vaciamiento gástrico retardado por cualquier otra cosa. ¿Les parece obligatorio ponerle oxígeno a todos los pacientes que van a sedación? Sí, el 77% y no, 22%. Dentro de las guías americanas y canadienses se debe poner desde el principio sí o sí a todos canulita de oxígeno a los niños. Es una conducta, pues una buena práctica. Paciente que tiene 8 años, vía aérea difícil, programado para una colono. ¿Cuál es la conducta? Entonces, por acá dicen, intubación despierto, intubación a través de máscara laringea, ¿qué dice acá? Dice extubación programada con paciente completamente despierto. Anestesia general, tubo, intubación programada en sala con carro de vía aérea, otro anestesiólogo. Anestesia general con preparación de carro de vía aérea difícil. Anestesia general, asegurar vía aérea con fibro, video, según dificultad de vía aérea. Anestesia general, intubación. Monitorizada, equipo de vía aérea difícil en el servicio, preguntar si la vía aérea difícil es por qué fue difícil, si intubación, ventilación o las dos. Le daría sedación con ketofol, manejo de la vía aérea con máscara laringea. Preferir fármacos con mínima de presión respiratoria, preparar carro de vía aérea difícil, asegurar vía aérea y hacerlo en el mejor sitio, quirófano. Listo. Estamos todos como muy parecidos con las respuestas y como muy de acuerdo en general. Sin embargo, como veíamos en esta cantidad de opciones, mientras aseguremos lo que el paciente necesita y lo que se necesita para el procedimiento, hay muchas opciones.